y les pido que vayan ahí al capítulo 7. Vamos a continuar con esta serie que Dios nos ha dado, en donde vemos que Dios es el Dios creador y el Dios redentor, el Dios salvador. Así que busquen el capítulo 7 y vamos a continuar leyendo donde nos quedamos, en el versículo 14. Le pido que cuando usted tenga esa porción bíblica y si usted está hábil, puede hacerlo y ponerse en pie, pues acompáñeme a leer la palabra en reverencia, puestos en pie. Qué bueno es Dios. Entonces así vamos a dar lectura a la Escritura. Hoy vamos a leer bastante, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 14 y vamos a hacer lectura hasta el capítulo 8, versículo 15. Hoy quizá en este culto, en este servicio, algunos van a leer mucho más de lo que leen en toda la semana. No se ría ni mire para el lado porque a veces pasa eso. Pero yo espero que hoy al leer la palabra, nada más que con leerla, cuando la cerremos, nosotros podamos automáticamente entender que Dios nos ha hablado y que Dios quiere hablarle a cada uno de nuestras vidas. Así que vamos a dar lectura a la palabra y dice así: Éxodo capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a su pueblo, al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto.
Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solemnemente queden, que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre eterno, en esta hora sabemos que al tomar tu palabra y al leer estos pasajes de las plagas de Egipto, sabemos que más que mirar las plagas de Egipto, estamos mirando al Dios único y verdadero. Estamos mirando la gloria que apunta al Cordero inmolado, a nuestro Señor Jesucristo. Estamos mirando a quien ejemplifica, a quien tipifica el mal, pero estamos viendo sobre todas las cosas la gloria asombrosa de tu santidad, Dios mío. Nos acercamos por eso con temor y temblor, sabiendo, Señor, que tú eres santo y nosotros somos inmundos de labios, y necesitamos, Señor, que así como oró el profeta y dijo: Señor, y tú quisiste hacer que pases, Señor, sobre nuestras vidas ese carbón encendido que solamente tiene que ver con tu santa palabra, tu Espíritu Santo glorioso operando en nuestras vidas para poder predicar tu palabra, Señor, fielmente. No permitas que hable ningún error, y concede que tu pueblo, así como está, Señor, en comunión unos con otros, celebrando este tu día, puedan ser edificados, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada, que tu iglesia pueda, Señor, oh Dios, crecer en esta mañana en el conocimiento de ti, Dios mío. Es a ti a donde queremos apuntar, es a Cristo a quien queremos mostrar, es el Evangelio lo que queremos hoy que esta iglesia, Señor, reconozca. Te pido por los perdidos, para que hoy sean encontrados en la cruz del Calvario, hoy sean regenerados, hoy puedan testificar ante este pueblo, ante esta congregación, Señor, de la salvación tan gloriosa que tú les has dado, Dios amado. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, y que el nombre de Cristo sea conocido, Dios, para la gloria del nombre de nuestro Señor. Oramos. Amén y amén. Bueno, mis amados, pueden tomar asiento. Gracias damos a nuestro Dios porque Él es bueno y misericordioso. En esta mañana vamos a continuar viendo en esta serie de predicaciones los sermones que apuntan a lo que hemos puesto como título: el Dios creador y el Dios redentor. Y hoy vamos a iniciar precisamente con dos de las plagas, 2 de las 10 plagas que en este recorrido y en esta parte, en esta fase, vamos a estar mirando juntos. Y yo sé que es muy trillado para muchas familias el haber visto películas, el haber visto videos en YouTube y cuantas cosas y visuales de diferentes formas y clases. Pero ciertamente al venir aquí a la casa del Señor, la idea es que nosotros hagamos un aparte y pongamos nuestros corazones para venir a la palabra fresca que Dios nos da. Hemos repetido los pastores que hemos pasado por aquí una y otra vez que no podemos venir a la iglesia con una actitud de ver algo nuevo.
de ver algo extraordinario, de ver fuegos artificiales y a un pastor predicando algo totalmente desconocido. No, hermanos, la expectativa de cada uno de ustedes como iglesia, como miembros de Roca de los Siglos, es venir a la palabra cada vez para que le repitamos una y otra y otra y otra vez la palabra del Señor, porque esa es la enseñanza bíblica desde el Antiguo Testamento. Entonces, se requiere una disposición. Se requiere una disposición que traspase nuestra zona de comodidad, que deje de repartir el mensaje a otros y que tomemos una actitud de que este mensaje de hoy es pan fresco que Dios nos está dando, son pastos verdes, es río cristalino que el Señor nos está dando para que como iglesia, como ovejas y cuerpo de Cristo, nosotros crezcamos ¿en qué? Sí, en el conocimiento de su Escritura, pero sobre todas las cosas, en el conocimiento de un Dios santo, un Dios que descendió a esta tierra, se encarnó, tomó cuerpo de hombre y sufrió en la cruz del Calvario lo que usted y yo teníamos que sufrir. Cristo Jesús. Así que quiero que ustedes en esta tarde recuerden conmigo precisamente que el Dios que estamos viendo aquí, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es el Dios que inclinó, si recuerdan, su oído, inclinó su rostro, porque escuchó el clamor de su pueblo, escuchó el clamor de sus hijos, escuchó el clamor de sus ejércitos, y él iba a cumplir su pacto. Dios le ordenó a Faraón, ya por tercera vez ahora, que libere a su pueblo. Y Dios ahora dio una pausa, porque en el versículo anterior, precisamente en el capítulo 7, versículo 13, dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y el 14 comienza precisamente Moisés indicándonos que Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón se endureció, se ha endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Por lo tanto, el punto aquí es que Dios está exigiéndole a Faraón que deje ir a su pueblo. ¿Para qué, hermanos? Para que el pueblo de Dios les sirva. Y ya explicamos todo esto, no voy a entrar de nuevo en los detalles de lo que implica: deja ir a mi pueblo por 3 días al desierto para que me sirva, porque todos sabemos que esto no es un juego de palabras. Esto es precisamente lo que el Espíritu Santo inspiró, no era para engañar a Faraón. Faraón sabía exactamente a lo que Moisés y Aarón se estaban refiriendo cuando les estaba diciendo: deja ir a mi pueblo, dice el Señor Dios de los hebreos. Pero lo que ocurre aquí es que por causa de la dureza del corazón del Faraón, entonces Dios es el que enfrenta a Faraón, hermanos. No es el Faraón el que está enfrentando a Moisés, es Dios mismo el que está enfrentando al Faraón por la dureza de su corazón, por negarse el dejar ir a los israelitas. El Faraón, ¿sabes qué, hermanos? El Faraón se negaba a aceptar las órdenes del Dios de los hebreos, no porque no lo reconocía, hermanos, como un Dios. No, él reconocía que era un Dios, y ya más adelante les voy a explicar y les voy a hablar de esto. Él lo que no lo reconocía era como el único Dios soberano y verdadero. Él podía aceptar que los hebreos tuvieran un Dios como cualquiera de los esclavos que tenían allí, y como cualquiera de los egipcios tenían diferentes dioses, pero él no aceptaba órdenes de Dios, porque él no aceptaba que ese fuera el único Dios verdadero. Por eso Dios, hermanos, estaba juzgando a Egipto y a los dioses de Egipto, porque él estaba diciéndoles y haciéndoles saber que el único Dios verdadero y soberano es Él, hermanos. Miren, hermanos, se conoce que aquella época, en la época que se está escribiendo esto, en la época en la que se está narrando esto, había más de 80 deidades en Egipto, y todas tenían que ver con la fuente de sustento de vida de los egipcios. Tenía que ver con el agua, tenía que ver con la tierra y tenía que ver con el aire. Y es precisamente que en el Éxodo nosotros vemos que las plagas que Dios envió contra Egipto fueron contra estos elementos. ¿Sabes por qué, amada iglesia?
porque ellos adoraban los dioses que representaban todos estos tres elementos. Sus dioses estaban dentro de estos elementos del agua, de la tierra y del aire. Dios iba a enviar juicio contra esos tres elementos porque ellos le rendían adoración. Así que Dios envió juicio contra lo que nosotros conocemos, el pluralismo religioso que hoy entendemos, pero que sabemos que tenían estos egipcios. Por eso el título de este sermón en esta tarde he querido ponerle: Dios enfrenta a los ídolos para derrotarlos. Y como vimos la semana pasada en el preludio de las plagas, los egipcios pensaban precisamente que el mundo fue creado por un Dios en forma de serpiente. Eso es lo que los egipcios pensaban. El Dios Sol se convirtió en una serpiente y ese era el Dios soberano sobre todos los egipcios. Pero nosotros debemos entender que en ese preludio, hermanos, cuando estamos viendo eso, precisamente cuando la vara de Aarón se tragó a las otras varas, fue una señal clara y contundente, no solo al faraón, sino a todo el pueblo de Egipto, de que Dios estaba diciéndole a ellos que Dios, el Dios de los hebreos, es mayor que sus dioses, que todos sus dioses, y que serían destruidos por Dios. Entonces, mis hermanos, las plagas deben ser una advertencia para aquellos que se niegan realmente a creer en el Evangelio. No solo es una advertencia para aquellos egipcios a quienes se les presentó el poder de Dios a través del juicio de las plagas, sino para hoy en día nosotros que estamos aquí, aquellos que no son creyentes, que nos están viendo o están aquí. Pero no debemos pasar por alto que es una advertencia también para los creyentes, para cada uno de los miembros de Roca de los Siglos y de la iglesia de nuestro amado Señor y Redentor Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque de la misma manera que los egipcios eran tentados a adorar ídolos, también nosotros somos tentados a amar y servir y confiar a cualquier cosa que no sea Cristo, el único Dios verdadero, Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y los versículos 14 al 19 nosotros vemos nuestro primer punto, el mensaje que Dios le está dando a Faraón. Así que cuando nosotros nos sentamos a escuchar un sermón como este, no es un sermón histórico que se va a quedar en una narrativa y no nos va a afectar a nosotros como creyentes. No, como lo hemos visto, son pasajes ricos en doctrina, son pasajes ricos en teología, son pasajes ricos en aplicación, hermanos, para la vida de la iglesia, pero también para el no creyente. Porque es el Evangelio de Jesucristo lo que estamos predicando, de Génesis, Apocalipsis. No es nada más, hermanos, y nada menos. Lo suficiente para nosotros confiar en la palabra inerrante, inspirada y absolutamente gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En estos pasajes, en estos versículos 14 al 19, lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios no ha cambiado su mensaje. Dios le dice que el corazón del faraón no iba a cambiar, que estaba endurecido y que no iba a dejar, no quiere dejar ir a su pueblo, y lo manda a ir a donde él. Le dice: ve en la mañana al río donde él está. Y probablemente, hermanos, no es la primera ni la última vez que Dios le dice a Moisés y a Aarón que vayan a encontrarse con el faraón en las orillas o las riberas del río Nilo. ¿Saben por qué? Porque algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que es muy probable que eso era parte de la rutina religiosa de él en su adoración a los ídolos. El ir por las mañanas temprano allí al río para invocar a sus dioses y para rendirle culto y adoración. Y allí mismo Dios mandó a Moisés y a Aarón a confrontar a aquel que se creía que era un dios, al faraón, aquel que se creía soberano, para que él entonces pudiera escuchar lo que Dios le quería decir. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, versículo 16. Y la historia de esa primera plaga, mis amados hermanos, comienza con la demanda que nosotros vemos en estos versículos 14 al 16. Pero si se fijan,
Es lo que Dios había demandado desde un principio, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente a Moisés, cuando Dios le dio el mensaje hacia los ancianos y que le diera el mensaje al faraón. Dios no había cambiado su mensaje ni lo iba a cambiar, amada iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Salmos capítulo 33, versículo 11 dice: los planes del Señor permanecen para siempre, los propósitos de su corazón por todas las generaciones. Así que aunque Faraón tuviera un corazón endurecido, Dios no iba a negociar las demandas que él estaba haciendo. De igual manera nosotros debemos entender y ver el carácter de Dios hoy día en el Evangelio de Jesucristo. Dios demanda hoy lo mismo. Escucha, Dios demanda hoy lo mismo que le exigió en el tiempo apostólico a los hombres. Dios manda a los hombres en todo tiempo y en todas partes que se arrepientan de sus pecados y se tornen al Dios verdadero a través de Cristo Jesús de Nazaret. Todos los hombres los manda a que crean en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay otro medio a través del cual nosotros podamos ser salvos. Como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores. No hay nadie que te pueda sacar de las pailas del infierno, como dicen en Puerto Rico, el día en que tú mueras sin Dios y sin salvación. No hay un rezo, no hay un Ave María, no hay un bautismo que te pueda sacar del lugar de castigo eterno. Hoy es el día de salvación, en el que yo creo que Dios es poderoso para salvar a los perdidos. Dios es poderoso para darle un corazón nuevo. Dios es poderoso para que tú hoy respondas a Él en arrepentimiento y fe y creas que solo en Cristo hay salvación. Como les dije anteriormente, fíjese, amada iglesia, el problema del faraón no era que los israelitas tuvieran su propio Dios. El problema del faraón era que Dios, el Dios de Israel, le diera órdenes. Y esa misma, precisamente, es la filosofía que se tiene en este día y en este tiempo, hoy aquí. Hoy 31 de enero de 2021, la gente no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Cuando usted ve que desde el púlpito se le dice a un no creyente: arrepiéntete, ven a Cristo, el Señor te ama. Pero el Señor ha establecido que si tú no te arrepientes, te vas a perder eternamente. Lo rechazan. Cada cual quiere pensar en lo que creas. No me impongas tus creencias. Esa es la misma interpretación que le da este mundo cuando dice: todos los caminos conducen a Dios. Y eso es una falsedad, porque no aceptan la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Siempre tienen un argumento, siempre tienen una contienda contra Dios, como Faraón, pues sus corazones están endurecidos. Y dijimos que Dios es el que endurece el corazón. Por más que te creas que tienes control de no venir a los pies de Cristo, estás equivocada, estás equivocado. No es hasta el día en que Dios te haga un llamamiento eficaz, el cual tú no podrás resistir, en el que tú serás salvo. Y ese día tú deberías estar anhelándolo con miedo, con temor y temblor, con anhelo en tu vida, con un deseo precioso también de decir: sálvame, Dios, en lugar de estar contendiendo con Él. El mismo error del pluralismo religioso de nuestros tiempos, donde la gente piensa que en todas las religiones hay salvación. No te metas conmigo, porque yo tengo derecho a pensar y vivir como yo quiera. Esa es la mentalidad de algunas personas de este mundo, o la mayoría, que no viene a los pies de... No te metas conmigo. Te dice, le empiezas a hablar del evangelio y te dice: no, te cortas, ¿no? Te dice: no.
bien chévere, fine by you, pero I'm good, estoy bien. Déjame quieta, déjame quieto, no me hables del evangelio. Y te dicen, yo conozco todo lo que tú me estás diciendo, se sabe en la Biblia más que usted y yo. Te la citan, te la recitan, pero triste y lamentablemente, precisamente esa es la manera de pensar que estamos viendo que es castigada por Dios con las plagas de Egipto. Esa misma actitud es la que estamos viendo que tenían estos hombres y mujeres, que tenía el faraón y que fue juzgada por Dios a través de las plagas que vamos a estar viendo. Escuchen, hermano, un día los gobernantes de este mundo rendirán cuentas ante Dios por sus acciones. Al igual que el faraón estamos viendo aquí. Un día no solo usted y yo rendiremos cuentas y esperemos que Dios nos diga: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no que nos tomen y nos digan: ¿a dónde vas? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, échenlo allá al fuego eterno. Los gobernantes de esta tierra, escucha, vas a tener que dar cuentas un día a Dios por tus acciones. Dios juzgará el bien o el mal que tú hagas. Dios le está diciendo a todos nosotros que Él es el único Dios verdadero y que reina con autoridad, y que Dios es digno de obediencia. Dios es digno de ser temido. Números capítulo 33 y versículo 4 y Éxodo capítulo 12 y versículo 12 nos dice, y lo leí la semana pasada: el Señor también dictó sentencia contra los ídolos egipcios. ¿Por qué? Como el título, porque Dios enfrenta a los ídolos para derrotarlos. Dios no se queda con los brazos cruzados mirando qué es lo que está pasando, como si Él no gobernara en su trono de gloria, como si Cristo no estuviese sentado en un trono de gloria. Él tiene los tiempos determinados para este mundo y para cada persona en este mundo. Es un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Esta semana nos topamos con la triste noticia de la partida de una tía de mi esposa, en donde fue súbita la muerte. No se esperaba, una persona mayor, pero no era una persona que estaba con enfermedades terminales ni nada por el estilo. Y hermanos, se levantó, parece que estuvo todo en orden, se recostó y murió. Pero ¿cuántas veces nosotros escuchamos de accidentes donde tú no esperas que un familiar fallezca, donde tú no esperas que un conocido de momento caiga y no se levante nunca más, de ahora para allá, para ayer? Hermanos, así es la vida de frágil. Por eso es importante que en un sermón como este, y cada domingo, cada miércoles y cada viernes, nosotros reconozcamos al único Dios verdadero, hermanos. Y esto lo aplica a la iglesia, no es para despacharlo para los no creyentes. Nosotros vemos aquí a Moisés que estaba hablando en el nombre del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé, como les dije, hermanos, con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Ahora quiero recordarles, hermanos, que cuando nosotros estudiamos este pasaje y miramos de lo que se trata la historia del pueblo, la cultura egipcia, el Nilo era la vértebra social, económica y moral y religiosa de los egipcios. Hermanos, sin el Nilo, Egipto no era Egipto, entendámoslo así. El cuadro que tenemos que ver nosotros aquí ahora es que si el Nilo era afectado de alguna manera, toda la eso mismo, todo el andamiaje, vamos a decir, todo el andamiaje de lo que es Egipto dejaba de ser, y es precisamente la fuente económica, la fuente de vida para los egipcios. Ellos dependían de la transportación, la agricultura, el agua potable, la alimentación, todo dependía del río Nilo. Por eso, hermanos, es que como era tan importante para los egipcios, ellos lo adoraban como su creador y sustentador. De hecho, varios
dioses egipcios estaban asociados con el río Nilo, y 2 de ellos los vemos precisamente en esta mañana. Pero ¿qué hizo Dios? Dios los humilló. Dios humilló a sus ídolos. Dios enfrentó a sus ídolos, a sus dioses, para derrotarlos, y demostró que Dios, el Creador, es el Creador de las aguas, de la tierra, del aire y de todo lo que está en ellas. Él es Dios. Hermanos, y esto es así porque ante el Dios de Israel, nuestro Dios, todos los dioses son impotentes, todos son derrotados. Y todo blasfemo, todo el que está contrariado contra Dios es silenciado tarde o temprano. Hermano, mira, esas plagas que ocurrieron, o esta plaga que está ocurriendo contra el río Nilo, se compararía en esta época a una crisis donde en Estados Unidos se agotara, por ejemplo, el petróleo, no hubiera agua potable y ni comida en los supermercados. Usted piense un momento, ¿cómo sería la vida de los que vivimos aquí en Estados Unidos sin ninguno de esos elementos? Honestamente, la palabra que lo identifica o que lo definiría sería realmente un caos, sería una anarquía. Hermanos, por mucho menos nosotros hemos visto aquí propiamente en Estados Unidos, cuando han pasado huracanes en el sur e incluso en Puerto Rico, y cómo la gente ha actuado violentamente. Cómo con terremotos la gente va y saquea los supermercados, saquea las tiendas, hacen un desastre porque se levanta el hombre en la desesperación y en su pecado a cometer el mal por encima de las autoridades que le rigen. Esa es la actitud que nosotros podemos pensar que estaba ocurriendo en Egipto tan pronto ocurrió esta plaga. O mira, hermanos, piense, no solo en la isla de Puerto Rico, que hemos visto cosas así de violencia, cuando pasó el huracán María, no las hubo, o en las filas, en los garajes de gasolina. Mira, hermanos, en todas partes, en lugares de comestibles. Lo irónico es que no necesitamos tener una escasez para que haya una anarquía en nuestro país, en este lugar donde vivimos. Solamente mencióneme el Black Friday. Si en muchos lugares, como lo vemos año tras año, no existe un tipo de caos así, donde la gente quiere acaparar cosas por sus ídolos e irse en esa actitud totalmente subversiva contra Dios. Ahora, la pregunta aquí es para nosotros la siguiente: ¿a quién buscas para satisfacer tus necesidades? Yo no sé en qué o quiénes has puesto tu confianza. Algunos ponen su confianza, como hemos dicho, en la chequera. Algunos ponen la confianza en sus bienes. Algunos ponen su confianza en la salud. Algunos ponen su confianza en su estatus social. Algunos ponen su confianza, hermanos, en otras cosas que no son realmente el Dios. Algunos ponen incluso su confianza en un nuevo presidente. A lo mejor tú nunca hayas oído hablar de los dioses del río que los egipcios adoraban ciertamente, o de esas 80 deidades que le hablé al principio, pero la realidad es que la gente se siente tentada a confiar en otras cosas para su sustento en lugar de confiar en Dios. Esa es la tendencia, y aún los creyentes somos tentados en confiar en otras cosas que no son el Dios de la Biblia, que no es el Evangelio, que no es la palabra de Dios. Pero tengo que decirte algo en esta mañana, en esta tarde, hermano. Cuando tú pones tu confianza en estas cosas en lugar de Dios, te has hecho ídolos como los egipcios hicieron ídolos. Escucha bien, un día Dios va a confrontar a tus ídolos. Dios va a confrontar a los ídolos que tú has levantado en tu corazón para destruirlos. No van a permanecer ahí por siempre. Aquellos que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas como creyentes van a ser confrontados por Dios un día van a ser derrotados, van a quedar en vergüenza, porque Dios es Dios. Hermanos, y como bien dijo Juan Calvino, nuestros corazones son una fábrica de ídolos, refiriéndose a la exégesis de Romanos capítulo 1, donde dice que el hombre natural tiene la tendencia de ver lo creado, a través de lo cual Dios le está hablando de su gloria y de su grandeza, pero en lugar de ver lo creado
para adorar a Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, que adoraron las cosas creadas en lugar del Creador. Por eso es que se levanta en el corazón de nosotros con facilidad, aún de los creyentes, ídolos que sustituyen y reemplazan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te digo, hermano y amigo, tórnate al Señor y pon tu confianza en Cristo. Confía solo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Seas creyente o seas no creyente, pon tu confianza en Él. Hermanos, en estos primeros versículos vemos a Dios dándole esas instrucciones a Moisés de lo que debía hablar con Faraón en esta ocasión. Pero Moisés no iba a actuar por su propia cuenta, como les mencioné, sino que él iba a actuar en el nombre del Señor, como leímos en ese versículo 17. Pero también Moisés sostenía esa vara de Dios, que era el símbolo de la autoridad divina. En esos versículos Dios le dice en el versículo 15 que vayan, y le dice en el versículo 16 que digan, y en el versículo 19 le dice que tomen y extiendan. ¿Y sabes qué? Ellos fueron obedientes e hicieron todas las cosas como Dios se las ordenó. Pero al continuar leyendo esta narrativa bíblica, hermanos, de las plagas, nosotros podemos ver un cuadro que se repite, 4 cosas que se repiten ahí. Número 1, vemos que Moisés y Aarón obedecen al Señor. Número 2, vemos que luego Dios muestra su poder. Ellos obedecen y Dios muestra su poder. Número 3, vemos que hay una repetición de parte de los hechiceros. Y número 4, vemos que el corazón de Faraón se endurece. Y esto se ve de alguna manera u otra en todas las plagas, hermanos. Es un cuadro que Dios nos ha querido dejar para que veamos lo que Él quiere enseñarnos a través de esto. Mire conmigo la primera parte del versículo 20. Y vemos este punto número 1, la obediencia de Moisés y Aarón. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Ahí podemos ver una vez más, hermanos, que Moisés y Aarón pusieron en práctica su fe. ¿Por qué? Porque ellos querían obedecer a Dios. Y porque por su obediencia, por su fe puesta en Dios, Dios obró lo que Dios quería obrar a través de ellos, hermanos. Como les dije la semana pasada, aquí vemos un cambio de 180 grados en la persona de Moisés, y solo el Evangelio, escuche, solo el Evangelio tiene el poder para cambiar la vida del hombre y de la mujer, del joven y del niño, del anciano. Solo el poder del Evangelio tiene el poder para cambiar a la iglesia, para que continúe caminando conforme a la obediencia que Dios nos pide como pueblo. Amado, y esto es lo que nos enseña a nosotros, es que Dios obra a través de un pueblo que le obedece sin estar poniendo excusas ni pretextos. Un pueblo que se humilla y reconoce la voz de Dios cuando le habla a través de su palabra. Y Dios nos ha hablado a todos como nos está hablando hoy aquí. Dios nos ha puesto como luz en medio de las tinieblas en un mundo que a gritos pide que alguno de nosotros le prediquemos el Evangelio, porque Dios quiere salvarlos. Pero ¿cómo oirán quien les predique si estamos callados? ¿Cómo oirán si no hay nadie que les predique? Dice Pablo. Tenemos que predicar el Evangelio, pero no se trata solo de evangelizar. Se trata de vivir vidas en donde estemos aplicándonos continuamente el Evangelio a nosotros, en el hogar, en el mercado, cuando vamos, a cada parte que Dios nos pone en nuestros trabajos. Lo continuamente, parece trillado, pero no lo es. En la repetición está el aprendizaje. Lo segundo que vemos es que Dios muestra su poder. En ese versículo 20, la segunda parte dice, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, 21, asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, es decir, se pudrió. En otras de las versiones dice, apestaba, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Hermanos, hubo sangre por todas partes de Egipto, no solamente fue el río. Algunos teólogos luchan con la palabra piedra y madera, refiriéndose a que se le añadió una palabra que dice recipientes de madera y recipientes de piedra.
Pero yo no tengo ningún problema con que hayan sido recipientes o hayan sido todos los árboles y todas las piedras que ellos utilizaban para construir a sus dioses. Yo creo que Dios está apuntando a lo mismo, a sus ídolos. Dios estaba corrompiendo, derrotando a los ídolos de Egipto para que se dieran cuenta que Él es Dios. La sangre mató a todos los peces. No dice que mató a algunos, mató a los peces y todo el río se pudrió literalmente, hermanos. Las aguas del Nilo convertidas en sangre, hermanos. Eso fue un milagro del Dios creador. Por eso le hemos puesto como título el Dios creador y redentor. Dios está creando de su propia creación. Él está ejerciendo juicio sobre Faraón y los egipcios, como vamos a ver en la segunda plaga. Y esto es una demostración sobrenatural de Dios. Hermanos, fue verdadera sangre. Hay algunos estudiosos y hay algunos que quieren manchar lo que Dios está diciendo en este pasaje. Dios dice que es sangre. Y fue sangre, no fue que el río creció porque era la época en que empezó a crecer y se tiñó de un poquito de rojo. Dice que fue el elemento sangre. Y fíjese cómo lo dice la Biblia en su contexto. Salmos capítulo 78, versículo 44. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Y el Salmo 105, el versículo 29 dice: volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. ¿Para qué Dios hizo eso? Para que conocieran que Él es Dios. Pero cuando el río Nilo se convierte en sangre, dos cosas inmediatamente se afectaron. La alimentación en general, no solamente porque no hubo peces, sino porque no se podía regar, irrigar las tierras con esas aguas dañadas. Todo lo que tocara esas aguas con sangre iba a dañar y afectar realmente todo lo que tocara, hermanos. Pero también dice ahí que ellos no pudieron beber, es decir, no la pudieron tomar. Y se murieron los peces. Eso es lo que Dios está diciendo. No bebiesen, y mató el producto y la fuente de alimentos. Hermanos, sangre por toda la tierra. Wow. Esto era algo en boricua, asqueroso, repugnante, pero Dios le puso un límite. Dios no dejó eso hasta ahí. Dios le puso un límite. Si tú saltas un poquito más adelante y ves el versículo 25, dice que duró un tiempo. No fue ahí que fue una plaga detrás de otra. Dios puso un límite. Dice ahí en la palabra que 7 días duró esa plaga. Es más, hermano, habría sido un desastre si hubiese durado más de 7 días. Dios sabía, y Dios había orquestado exactamente lo que Él quería que ocurriera. Hermanos, como les dije anteriormente, Dios tenía el poder para eliminar al faraón de la faz de la tierra como Él quisiera, pero Dios quería mostrar su gloria a través del endurecimiento del corazón del faraón, no solo a los egipcios, sino a los propios hebreos, como hablamos desde el principio, y también al resto del mundo, como lo está haciendo hoy, aquí y en esta hora. Recuerden, hermanos, que Dios es poderoso. Y Dios lo que quería era exactamente glorificarse. El punto 3, lo vemos aquí en el versículo 22, en esa parte A. Los hechos que ocurren en ese versículo nos dice que los hechiceros falsificaron milagros. Y usted va a ver eso en cada plaga. En algunas de ellas, ellos no pudieron hacerlo, pero lo menciona, dice, no pudieron. Es decir, que es algo repetitivo. Dios quiere que veamos esos 4 elementos ahí. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Miren, hermanos, los egipcios habían endurecido tanto sus corazones que en lugar de tornarse a Dios, luego de haber visto este milagro asombroso, ellos realmente se aferraron a sus pecados. Pero lo que me llama la atención y quiero que ustedes observen, hermanos, es que ellos, al igual que como hicieron con las varas, solamente pudieron imitar el milagro, falsificar el milagro, pero ellos no pudieron hacer nada más. Ellos no pudieron hacer algo para alterar el milagro que Dios hizo allí. No, ellos no pudieron hacer algo diferente. Ellos imitaron solamente lo que Dios hizo, pero no pudieron detener. Ellos tomaron agua, y algunos dicen que fue precisamente lo que vemos más adelante, que cuando ya no les quedó remedio, cuando ellos no vieron que sus dioses se les fallaron,
Cuando ellos vieron ya que sus dioses no les proveían lo que ellos necesitaban, ¿qué hicieron? Fueron entonces, se quedaron totalmente abandonados, desolados, porque sus dioses fueron incapaces de proveer lo que ellos esperaban que les proveyeran, y ellos tuvieron que ir por su propia fuerza a cavar pozos por toda la ribera del río para obtener agua. Y probablemente estos brujos hechiceros hicieron eso mismo. Tomaron agua quizás de un pozo, no lo sabemos, pero ciertamente imitaron el milagro, hermanos. ¿Y qué ocurrió aquí? Que Dios, precisamente como hizo la vez anterior, tornó la malignidad de Satanás y sus planes los tornó para la gloria de Él, hermanos. Y eso ocurre cada vez que Satanás quiere interponerse entre la obra de Dios y los hombres. Hermanos, eso mismo ocurrió allí en el Gólgota. Satanás pensaba que le estaba dando un golpe allí a Dios cuando Cristo fue crucificado. Ese momento pareció quizás ser el mayor triunfo de Satanás, cuando el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, estaba allí pendiendo de una cruz, sangrando y muriendo en esa cruz, hermanos. Pero lo que Satanás no sabía era precisamente que mientras Cristo colgaba de aquella cruz, estaba quitando los pecados de su pueblo. Hermanos, el tiro le salió por la culata. El tiro que él disparó, Satanás cada vez que apunta y trata de derrotar y de abortar los planes de Dios, ¿sabes qué? Le salen mal sus planes, no logra sus cometidos, porque los planes de Dios no pueden ser abrogados. Dios va a cumplir lo que él ha establecido. Y el punto 4 que vemos en esta plaga, lo vemos en la parte B de ese versículo 22, donde dice el endurecimiento del faraón. No los escuchó, tal y como Dios lo había dicho. Y dice la Biblia en el versículo 23 que Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a eso, hermanos, tal y como Dios lo dijo. Faraón tenía un corazón endurecido porque Dios dijo que iba a tener un corazón endurecido, y era un testimonio para que Moisés, Aarón y el pueblo entendieran que Dios estaba obrando a través de la dureza del corazón de ese hombre. Hermanos, y no importa cuán dura pueda ser una persona, solo el amor de Dios a través del Evangelio puede romper el corazón más duro y convertirlo en un corazón que pueda adorar a Dios, a Cristo, solamente el Señor. Por eso entonces nosotros debemos ser pacientes con aquellos a quienes le estamos predicando la palabra. Debemos tener paciencia. Lo que no debemos hacer es dejar de testificar de Cristo a nuestros seres amados. Versículo 24 dice: en todo Egipto hicieron pozos, como le estaba mencionando, alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. ¿Quién hirió el río? ¿La vara de Moisés? ¿La vara de Aarón? Dios hirió el río. Dios hirió el río. Dios era el que estaba confrontando los ídolos de Egipto para destruirlos, como hoy está aquí en medio de nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, confrontando nuestros ídolos para destruirlos, hermano y hermana. Estos hombres egipcios pusieron su confianza en un Dios que les falló, como siempre ocurre, ya se los dije, ¿no? ¿Por qué confiar en dioses falsos que nos salvan? ¿Por qué poner nuestra confianza ahí? Y que mucho lo hacemos, hermanos. A veces negamos que nosotros como iglesia hagamos eso, pero qué mucho lo hacemos, hermanos. Lo hacemos consciente e inconscientemente. Lo hacemos conscientemente, porque no queremos dar a torcer nuestro brazo de que quien nos rige y quien nos controla es el ídolo a quien hemos puesto en lugar de Dios. Por 7 largos días Dios, el Dios de Israel, triunfó sobre los ídolos, los dioses de Egipto. Pasados esos 7 días vemos y seguimos con el segundo enfrentamiento de Dios contra Faraón y los ídolos de Egipto. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 8. Y hermanos,
aquí vemos que Dios en estas primeras dos plagas tuvieron que ver con el río Nilo. Se dan cuenta, esas plagas vienen criadas, las criará el río Nilo para que vaya por toda la tierra. Pero fíjese algo importante para nosotros aquí. Dios quiere volver a advertir a Faraón del juicio, que iba a castigar a Egipto, que iba a emitir juicio sobre ellos. Nosotros no vemos en estos versículos que tenemos ahí del 1 al 4 que hay una respuesta directa en la que el faraón lo rehusó, no lo registra. Sin embargo, por la forma de la respuesta de Dios, nos da a entender de que el faraón volvió a negarse a dejar ir al pueblo de Israel de las tierras de Egipto. Así que Dios dice que en esta plaga Dios mandó directamente las ranas directamente a la habitación, hermanos, del rey. Dios mandó precisamente al dormitorio de la cama o la cama del faraón, como dice el Salmo 105:30. Su tierra produjo ranas hasta las recámaras de sus reyes. Mis amados hermanos, Dios utilizó sus propios ídolos para traer juicio sobre ellos. Porque Dios es dueño y es Señor de los ríos, y es el dueño y es el Señor creador de las ranas y de todo el universo, como les dije. De hecho, quiero citar a Charles Spurgeon, que dice sobre esto lo siguiente. Dice: había un interés en que Dios eligiera las ranas para humillar a los reyes de Egipto, porque esa nación adoraba a las ranas como emblemas de la deidad. Se colocaron imágenes de cierta diosa con cabeza de rana en las catacumbas y ellos las reverenciaban. Y ahora quiero que ustedes vean el mismo patrón que les mostré en la primera plaga de sangre. Miren conmigo el primer punto, la obediencia de Moisés, versículo 6, la parte A. Versículo 6, parte A, vemos la obediencia de Moisés, en donde entonces dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Luego vemos el número 2, que Dios muestra su poder en esa parte B del versículo 6. Y dice: y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Número 3, los hechiceros falsificaron el milagro. Mira el versículo 7. Y dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Pero algo que me detengo ahí para que veamos algo que me llama la atención. El faraón parece que no quedó contento con los hechizos, con la magia diabólica y la imitación que hicieron sus magos, hermanos. Lo vemos porque en el versículo siguiente él está diciendo a Moisés que quería que deshicieran las ranas, que se deshicieran de ellas. Él no fue uno de los hechiceros. Hermano, la actitud del faraón comenzó a cambiar ya en esta segunda plaga. De alguna manera nosotros estamos viendo la obra de Dios operando de una forma milagrosa, no solamente a través de las plagas, sino que estamos viendo que el corazón de este hombre estaba comenzando a abrir sus ojos para ver quién era el verdadero Dios. Una vez más nosotros vemos que Dios derrota a los ídolos de los egipcios y las obras que Satanás quería levantar para mofarse y burlarse de Dios. Hermano y hermana, así mismo ocurre con nosotros como creyentes. Cuando usted está firme y cuando usted está deseoso de leer la palabra, cuando usted está deseoso de entrar en comunión con el Señor y tener una vida en crecimiento, sacudirse del óxido espiritual que tiene en sus coyunturas, en las rodillas, para orar más, para venir a la iglesia, para hacer lo que es correcto, para tener una conducta agradable al Señor, sometiéndose en obediencia a Dios. ¿No es cierto, hermanos, que se levanta contra usted la boca del mismo infierno? ¿No es cierto que entonces viene contra usted un embate demoníaco que muchas veces usted no distingue realmente si lo que está haciendo es bueno o es incorrecto, y se puede hasta ver turbado, confundido o confundida? ¿No es cierto, hermanos? A todos nos pasa de alguna manera u otra. Pero debemos entender que lo que Dios, lo que Cristo dijo en su palabra es real para nosotros, y lo vemos aquí una y otra vez en estas plagas. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, amada hermana y amado hermano.
no va a prevalecer. Dios dice que Satanás vino para robar, matar y destruir, pero dice la Biblia que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, y ese es el Dios que estamos viendo aquí en esta parte del Éxodo, hermanos. Ahora, algo que nos llama la atención es que Faraón no queda a gusto, y miren el versículo 8, Moisés se convierte en lo que de ahí en adelante va a ser delante de Dios, un intercesor que va a clamar ante Dios, que va a suplicar ante Dios una y otra y otra y otra vez. El hombre más manso, según dice la palabra, orando, humillado ante Dios. Fíjense, el 8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Hermano, lo que nos llama la atención es que ese es el mismo Faraón que en el capítulo 5 y versículo 2 dijo: ¿quién es Jehová? Así, ¿quién es Jehová? Sacando pecho. ¿Quién es Jehová? No fue el sermón que predicamos de quién es tu Dios, sino Dios se quiere dar a conocer. Y él refutó que ese Dios tuviera algún tipo de autoridad o tuviese sobre él, o tuviese algún tipo de poder sobre nada de Egipto. Fíjese lo que dice: ¿quién es Jehová para que yo ni siquiera oiga su voz y deje ir a Israel? Él dice después: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa era la actitud de este hombre. Note que ahora está pidiéndoles a Moisés y Aarón que oren a Jehová, para que quite la plaga. Faraón estaba admitiendo, en otras palabras, que Dios había, número uno, enviado esas plagas, y número dos, que él era el único que podía llevarse y sacar esas plagas de ahí. Esa es la misión que está haciendo Faraón, hermanos. Pero también vemos que el Faraón hace una falsa promesa que muestra que entendió lo que Dios quería que hiciera. Él les prometió: ora a Dios para que quite las plagas, y yo dejaré ir a tu pueblo para que te ofrezca sacrificios, a Jehová. Él hizo esa promesa, pero eso no significó que él iba necesariamente, o que él quería obedecer genuinamente a Dios. No, hermanos. Y así hay mucha gente, hermanos y hermanas, que entienden que Dios exige que se arrepientan de sus pecados, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. Igual que el Faraón, que entendía que Dios estaba exigiéndole que dejara ir a su pueblo, así hay gente hoy en día que escuchan la voz del Evangelio, saben que se tienen que arrepentir, dicen: está bien, ok, sé que hay que hacerlo, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. Pero también esa es la misma actitud de muchos creyentes. Saben lo que tienen que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos dispuestos a obedecer. Hermanos, igual que el Faraón, mucha gente se acerca a los ministros y a nosotros, los creyentes en general, para pedirnos oración. Porque ellos admiten que el Dios al que le servimos tiene poder, pero no están dispuestos a obedecerles, no están dispuestos a someterse, no están dispuestos a darle gloria, no están dispuestos a reconocer que Él es el único Dios verdadero. Y el Faraón, hermanos, sabía que Dios era tanto el creador como el juez. Reconoció el poder del nombre de Dios, dijo Jehová, y lo vemos ahí, y creyó que Él podía escuchar la oración de Moisés y Aarón y contestarla a favor de él, pero él no reconocía ni reconoció a Dios como su Salvador y Señor, hermanos. Él no le pidió, fíjense que él no le pidió a Moisés que orara por el perdón de sus pecados, porque él había hecho mal, haber estado duro hasta ese momento. No, lo que él le pidió precisamente fue que le quitara las ranas de encima de su piel, que le quitara las ranas de la alcoba, que le quitara las ranas de su cama, que le quitara las ranas de donde cocinaban por todos lados. Esto es cómico, una plaga que a veces puede sonar un poco chistosa, pero no era nada de chistoso. Estaba atacando uno de sus dioses.
Las ranas no iban a matarlos a ellos. No, las ranas ellos se las idolatraban al punto de que no se atrevían a levantar su mano para matar ni una sola de ellas. No le tenían terror, las adoraban y se podían inclinar ante las cientos de miles, que no sabemos cuántas, pudieron haber infestado a todo Egipto. Pero de la misma manera que el faraón no se acercó para pedir perdón por sus pecados, y lo único que hizo fue pedir que le hiciera un favorcito y que le resolviera el problemita que tenía con las ranitas. Así hay gente precisamente, incluso cristianos, que buscan al Señor por los que le puede dar el Señor, por las peticiones que le puede contestar, por los milagritos que pueda hacer. Esos son los no creyentes que se acercan a nosotros, pero luego de que escuchan o ven que las cosas cambian, hacen exactamente igual que el faraón. Ya no quieren saber más de Dios, ya su problema está resuelto, entonces ya no hay que venir a la iglesia. Ya se resolvió el problema con mi matrimonio, ya se resolvió el problema financiero, ya tengo salud, pues entonces ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué seguir escuchando la predicación del evangelio que este vecino, este amigo, este familiar me está diciendo? No hace falta. Es duro, ¿verdad? Como vemos, Lucas precisamente pasa así. Mira lo que dice Juan. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 6 versículo 26: Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Jesús está diciendo a ellos: mira, las señales que yo he hecho, igual que las señales que estamos viendo en el Éxodo, son suficientes para que te acerques a mí arrepentido de tus pecados. Pero Jesús le está diciendo: no, ustedes son unos hipócritas. Me están buscando no por las señales que hablan que te tienes que arrepentir de tus pecados, porque si no vas a perecer en el infierno, sino porque te alimenté la pancita, te di de comer. Te asombraste por el milagro que satisfizo tu necesidad del momento. Así se vive en esta tierra, hermanos, y aún los cristianos vivimos lamentablemente así también. En el fast food, resuélveme los problemas y olvídate que yo tengo la cronología de todo hasta el día que Cristo venga. Yo tengo el control. Pero es Dios, Dios es soberano y nos derriba los ídolos que tenemos y los derriba para la vergüenza nuestra, para que nos humillemos y respondamos al Dios con humildad. Versículo 9 dice Moisés, y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y continúa el versículo 11 diciendo: y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán ¿dónde? En el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Él, dice el 13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. ¿Qué me llama la atención aquí? Quiero traer ante ustedes, hermanos, es que lo que me llama la atención es que Moisés clamó a Jehová. Moisés clamó a Jehová. Y lo que nosotros debemos ver, que en el sentido original, esa frase que estamos leyendo ahí tiene lo que significa es que fue una intercesión en súplica. Moisés suplicó a Dios desesperadamente. Y nos podemos preguntar por qué Moisés suplicó desesperadamente. Pues hermano, no era para menos. No era para menos que Moisés suplicara a Dios de una manera desesperada. Él acaba de decir al faraón que Dios iba a hacer un milagro, que Dios iba en la mañana a eliminar todas las ranas y que únicamente iban a quedar en el río Nilo. No iba a suplicar,
Pero la súplica de Moisés no era dirigida al egocentrismo, al protagonismo ministerial. Señor, úsame haciendo milagros, úsame predicando tu palabra, úsame, Señor, para evangelizar, úsame, Señor, para enseñar, úsame, Señor, para hacer lo que hago allí en sonido, para tu gloria, o con el audio, con el video, o como mujer, o cuando limpias el templo y haces las cosas que haces para ser visto. No con ese protagonismo. Moisés, lo que le preocupaba y lo más interesado que estaba era por la gloria de Dios. Por eso dice, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Fácilmente podríamos haber pensado que Moisés se metió en un aprieto y él quería salir de ese aprieto. No me dejes en vergüenza, porque mira que puse aquí mi palabra. ¿De qué sirve nuestra palabra? ¿De qué sirve la palabra de Moisés? Es la palabra de Dios la que estaba en juego. Y Moisés quería honrar a Dios frente a Faraón, pero también frente a los dioses, que Dios tiene control sobre las ranas. Y si hay un milagro grande en que estas ranas salieron de ese río que estaba lleno de sangre y abarrotó toda la tierra, siendo una deidad, las propias ranas, diciendo Dios, yo tengo el control sobre el río y sus dioses o sus ídolos, y tengo el control sobre las ranas y los ídolos que ustedes han inventado de ellas. Más grande también podría decirse que fue el milagro de erradicarlas a todas. Requería de otros milagros más, requirió de otros milagros del Dios de los hebreos y del Dios nuestro. Requirió la gloria de Él manifestada. Dos cosas podemos ver ahí, hermanos. Cuando Moisés le permite al faraón decidir cuándo iba a ser quitada esa plaga de ellos, Dios estaba mostrando la confianza que Moisés estaba mostrando, la confianza que tenía en Dios, no en el faraón. El faraón probablemente, en vez de escoger, quítamelas ahora, sácalas de mí en este momento, probablemente pensó, como dicen algunos comentaristas, y yo estoy de acuerdo, probablemente él pensó, no, déjame decirle mañana, porque probablemente él ni siquiera tenga que orar y estas ranas se desaparezcan por sí solas y no va a haber ningún milagro adicional. Pero Dios quería mostrar su gloria y Moisés confió en quién es Dios. Hermanos, y lo segundo que vemos nosotros es que Dios estaba probándole al faraón que su poder no provenía de él mismo, provenía de Dios. Como dijimos, la vara representaba la autoridad divina, pero la vara no hizo el milagro, lo hizo Dios. Y el milagro que aquí se efectuó de erradicar las ranas de todo Egipto, hermanos, es por la mano de Dios, usando hombres en obediencia que se dispusieron en las manos del Dios Todopoderoso para que Dios hiciera lo que quería hacer, pero se le atribuyó a Dios, no a Moisés ni a Aarón. De la misma manera nosotros los creyentes debemos aprender, hermanos, que nuestras oraciones deben estar centradas en el deseo de que Dios sea glorificado, de que se haga la voluntad perfecta de Dios y que no estemos procurando torcer el brazo de Dios con nuestras acciones y súplicas, sino que nuestro corazón se incline cuando oramos con súplicas, con ruegos ante Dios, a confiar en que el Dios soberano hará conforme a su perfecta voluntad en todo lo que le pidamos para la gloria y la alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El versículo 13 dice que al día siguiente Moisés intercedió e hizo Dios lo que Moisés le pidió. Y algo que nos muestra aquí este versículo es que, hermanos, los creyentes tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios, de tener acceso a Dios a través de la oración. Y es uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Dios le ha dado a la iglesia para que crezcamos, la oración se la ha dado a la iglesia para que crezcamos en santificación. Pero si hay un mal que la iglesia a través de todos los siglos ha enfrentado, es precisamente el descuido que se tiene de las disciplinas espirituales y medios de gracia que Dios nos ha dado a la iglesia para que nosotros podamos crecer a la estatura de Cristo, hermanos. No queremos venir un miércoles
porque la oración es aburrida. Pero peor aún, ese es el reflejo de lo que probablemente algunos están haciendo en la casa. No orar. Y una iglesia que no ora es una iglesia que no está unida. Una iglesia que no está unida es una iglesia que se vuelve vulnerable. Y una iglesia que se vuelve vulnerable, el enemigo hace caos en medio de ella con el chisme, con los problemas. Y usted y yo tenemos que estar apercibidos de eso. Cada oportunidad que Dios nos dé, hagamos lo que tengamos que hacer para estar en la casa del Señor, en comunión unos con otros. Este es el día que Dios nos dio, el día del Señor. Y nosotros tenemos miércoles también para los que pueden asistir. Es un deleite que veamos cada día, como a veces comentamos con los hermanos, Uciel o hermano Pepe y algunos más que a veces comentamos. Vemos la mano de Dios obrar en el año 2021, donde vemos un buen número de hermanos que siguen frecuentando, alistándose, ¿verdad? Y si usted puede, si usted no tiene cosas mayores que hacer, usted venga. El día domingo no está excusado nadie, ni mucho menos un miembro de la iglesia, pero miércoles debería ser algo que nuestros corazones deseemos estar aquí para seguir creciendo en gracia. Hermanos, Dios nos llama a crecer en la oración como Cristo nos dio su ejemplo, siendo Él nuestro gran intercesor. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Yo quisiera que esta semana, hermanos, retomemos las mujeres y los hombres el orar unos por otros. No hay nada más hermoso que ver una iglesia que pueda estar orando no solo por sus propias necesidades, sino que sepa su hermana y su hermano de que hay un miembro de la iglesia que está orando por usted y que usted está orando responsablemente por otro miembro de la iglesia. A veces aquí no tocamos trompeta diciendo estas cosas, pero me anima este pasaje a crear ese desafío en nuestros corazones, que no lo hagamos nada más una vez y ya, que lo hagamos continuamente y que esto sea el punto o la punta de lanza para nuestras relaciones unos con otros. Que esta semana estemos orando por un hombre, usted orando por otro hombre, y otra semana esté y se lo haga saber. Está bien hacerlo saber. Eso no es tocar trompeta, eso es decir, estoy en comunión contigo, necesitas algo, dime por qué puedo orar por ti. Y eso es glorioso, hermanos y hermanas, eso es precioso. Versículo 14, si se fijan, hermanos, vemos el milagro de Dios sacando las plagas. Y el punto número 4, vemos ya finalizando el endurecimiento del faraón. Versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Esto no fue sorpresa para Moisés. Esto no es sorpresa para nosotros que venimos leyendo la Escritura y viendo que Dios ya lo había dicho. Moisés oró ciertamente y Dios respondió, pero lamentablemente ese faraón no cumplió su promesa. Al faraón lo único que le importaba era su comodidad. Él ya vio que las cosas estaban bien y dijo, me voy para mi casa, no me importa más nada. Ya yo estoy hecho, está listo todo aquí. Y no cumplió su palabra, el corazón se endureció. Y el faraón es precisamente el tipo de creyentes y personas que dicen, ya tengo todo solucionado, ¿para qué necesito a Dios? Es el tipo de personas que dicen, ya esto pasó. No le dan la gloria a Dios en la oración, pero tampoco continúan buscándole. Prometen cualquier cosa. No, mira, le hacen promesas a Dios como si fueran católicos. Le hacen una promesa, yo voy a caminar de rodillas desde Rose Park hasta West Valley. Si tú me contestas esa promesa. Se ríen, pero tan pronto como sus problemas terminan, su promesa se va. Y siguen en ese círculo vicioso de honrar a un ídolo en su corazón, un Dios falso. Y quiero concluir que esa dureza del corazón de Faraón fue lo que hizo que cayeran las plagas sobre Egipto. Él es precisamente ese tipo de ejemplo de personas que muestran lo que sucede cuando alguien se opone a Dios. Él es un ejemplo de eso. Cuando una persona se opone a Dios, cuando una persona se levanta contra Dios, cuando una persona ofende a Dios otra vez, ofende a Dios por no humillarse ante Él y pedirle perdón, Dios no se queda quieto, hermanos. De aquellos que viven y rechazan vivir conforme al Evangelio de Jesucristo, el faraón es un tipo de estos. Y Dios trajo juicios contra los ídolos del Nilo, como estuvimos viendo ahí.
sobre sus aguas que se convirtieron en sangre y produjo plagas. Esas mismas aguas, del mismo río salieron las ranas, para mostrarles que Dios es el Dios verdadero. Dios enfrentó a todos los ídolos, a todos estos ídolos. Dios los enfrentó para hacerles ver que iban a ser derrotados, y fueron derrotados allí por los milagros que Dios efectuó, hermanos. Y al igual que los egipcios, Dios va a enfrentar tus ídolos, como lo hemos dicho desde el principio. Tarde o temprano tus ídolos van a ser confrontados, seas creyente o no. Y el único que puede cambiar el corazón de un idólatra es el Evangelio de Cristo. Es Cristo, es Cristo. Solo el Evangelio de gracia puede salvarte. Y el Espíritu Santo de Dios es el único que puede transformar tu vida. Ese es el único que puede hacerlo. Por lo tanto, hoy yo te pido, amada iglesia, que confíes. Confíes en el Dios vivo y real. Confía que cuando ese momento que llega a tu vida, donde Dios confronta a los ídolos de tu corazón, tú puedas abandonarte en las manos del Dios real y verdadero, que te puedas abandonar en las manos de Jesucristo, que puedas confiar en que la obra del Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es más que suficiente para que tú puedas realmente servirle a Dios. Dios quiere destruir los ídolos de tu corazón. Confiésalos creyendo que Dios te va a ayudar. Dios está ahí para ayudarnos, hermanos, como dice Hebreos capítulo 3 y versículos 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y Padre celestial, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor.